Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Advertencias en la hierba alta. El cielo de Yelkara era un mar inmenso de nubes azules plateadas, suspendidas sobre una llanura dorada que parecía no terminar nunca. Las briznas de hierba brillaban como filamentos de oro bajo la luz filtrada por la atmósfera espesa, y un viento suave traía consigo el eco lejano de criaturas desconocidas. Era un planeta virgen, hermoso, intacto. Y también peligroso. La Icarus III descendió con un estruendo contenido, activando su sistema de aterrizaje silencioso para no alterar la vida salvaje local. A bordo viajaba la primera misión diplomática y científica enviada por la coalición humana hacia el sistema de Curalis. El objetivo: establecer relaciones pacíficas con los Felidar, la especie dominante del planeta. El comandante de la expedición era Herón Val, un exmarine convertido en biólogo de campo. Había visto más mundos de los que podía contar, había sobrevivido a emboscadas, epidemias y hasta guerras diplomáticas. Pero al pisar la superficie de Yelkara, sintió algo distinto. Algo primitivo. Como si aquel mundo lo estuviera observando. Despliegue de perímetro completado, comandante, informó la teniente Mayra sobre el canal interno. Drones en posición. Sin señales de amenaza. Herón no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la llanura que se extendía más allá del campamento. Algo en la forma en que la hierba se movía no era natural. Como si el viento no fuera el único que la acariciaba. Al cabo de 2 horas, la delegación Felidar llegó. Aparecieron sin aviso, caminando en formación triangular. Eran altos, majestuosos, con rostros felinos cubiertos de placas óseas y ojos que brillaban como brasas. No llevaban armas visibles, pero cada movimiento suyo exudaba poder. Al frente marchaba un anciano de pelaje blanco, con una vara de cristal tallado. Su voz resonó clara en el idioma común. Sean bienvenidos. Pero escuchen con atención, no se acerquen a los cachorros. No los toquen. No los alimenten. No los miren con deseo de posesión. Son sagrados. Son nuestra sangre futura. Los traductores de pulsera transmitieron el mensaje en segundos. Silencio. Ni una sola palabra se dijo entre los humanos. Solo asintieron. Pero el destino ya estaba en movimiento. Esa noche, el campamento fue rodeado por el resplandor bioluminiscente de la flora. Los sensores registraban mínima actividad animal, pero las cámaras térmicas captaron siluetas pequeñas, ágiles, moviéndose entre los arbustos. Herón se acercó al borde del campamento, con su traje ligero de reconocimiento. Algo lo observaba desde la oscuridad. No emitía señales de agresión. Al contrario, parecía curioso. Y entonces, lo vio. Un pequeño ser emergió de entre las hierbas. Era como una versión diminuta de los Felidar adultos, con orejas grandes y ojos brillantes que reflejaban la luz de su linterna como si fueran 2 lunas líquidas. Caminaba sobre 4 patas, pero sus gestos eran casi humanos. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si evaluara al hombre frente a él. «Hola, pequeño», susurró Herón. El cachorro dio un salto inesperado y se arrojó contra su pecho. Herón lo atrapó por instinto, y en el mismo instante en que sus brazos lo rodearon, sintió algo. Un pulso. Un latido. Como si su corazón y el del animal hubieran sincronizado. El cachorro ronroneó, enterrando la cabeza en su cuello. Y no se movió más. A la mañana siguiente, el caos reinaba en el campamento. No era solo un cachorro. Había 5. 5 criaturas peludas, suaves, juguetonas, que seguían a los humanos como si fueran sus madres. Los soldados intentaron alejarlos, pero lloraban, se arrastraban, se encogían en una mezcla de angustia y desolación tan profunda que incluso el más rudo del equipo se vio incapaz de resistirse. Mayra miró a Herón con expresión de alarma. ¿Qué demonios está pasando? No lo sé, admitió Herón, acariciando al que no se despegaba de su pecho. Pero no quieren irse. Un mensaje urgente llegó a través del canal oficial. Era del Alto Consejo Felidar. No había audio. Solo 3 palabras. Ellos han elegido. Las naves Felidar aparecieron en el horizonte como sombras de caza. Elegantes, letales, silenciosas. Sobrevolaron el campamento humano sin emitir sonidos,
pero todos sintieron la amenaza latente que cargaban en sus vientres metálicos. El equipo de diplomacia intentó establecer contacto. Sin respuesta. Las cámaras térmicas captaron a los Felidar adultos rodeando el campamento desde la distancia. Algunos rugían, otros simplemente observaban. Pero ninguno se acercaba. Los cachorros, en cambio, jugaban entre las tiendas de campaña, ajenos a la tensión, persiguiendo luces, trepando mochilas, mordisqueando cables. «Esto va a terminar mal», dijo Mayra mientras cargaba su rifle de pulsos. «Si ellos los eligen, ¿eso no significa algo?», preguntó uno de los técnicos, nervioso. «Sí», respondió Herón con la voz grave. «Significa que somos los nuevos objetivos». El Alto Consejo envió finalmente un emisario. Era una hembra adulta, con cicatrices en el rostro y un collar ceremonial con colmillos pulidos. No hablaba. No hizo gestos. Solo se arrodilló frente a los humanos y a los cachorros. El más pequeño se acercó, tocó su pata y se alejó. Caminó directo hacia Herón y se sentó junto a su bota, mirándola con decisión. La hembra bajó la cabeza. Un gesto claro de aceptación o de rendición. Y se marchó. Herón tragó saliva. Sabía lo que había visto. Los cachorros no solo habían elegido compañía. Habían elegido protección. Habían roto el código. Y en esa ruptura, nacía algo nuevo. Algo que ni los Felidar ni los humanos comprendían aún, pero que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Aquella noche, mientras el cielo ardía con las luces de las naves alienígenas suspendidas como estrellas artificiales, Herón escribió en su diario de campo. No los tocamos por capricho. Nos eligieron sin pedir permiso. Y ahora son parte de nosotros. No sé si eso nos salvará o nos condenará. Pero sé esto, no los devolveré. No mientras yo respire. El cachorro se enroscó en su pecho, cerrando los ojos. La guerra aún no había comenzado. Pero la manada ya estaba formada. Instinto y código militar. El silencio del amanecer era tan espeso que parecía un presagio. La brisa de Yelkara, que la noche anterior era suave y cálida, ahora soplaba con un filo invisible que ponía la piel de gallina incluso a los soldados más curtidos. El campamento humano despertaba con movimientos mecánicos, contenía su respiración, y todos, sin excepción, evitaban hacer contacto visual con los pequeños seres que jugaban entre las tiendas. Los cachorros Felidar se comportaban como si siempre hubiesen estado allí. Uno se revolcaba entre las mochilas apiladas, otro se enroscaba en los pies del operador de radares. Uno de ellos se subía juguetonamente sobre el generador de energía portátil, mientras otro mordisqueaba con suavidad la bota de una médica que no sabía si sonreír o temblar. Pero el que había elegido a Herón no se separaba de él. Dormía en su regazo, lo seguía a todas partes, incluso lo acompañaba cuando se alejaba para enviar sus informes codificados. Tenía un brillo particular en los ojos. Como si entendiera cada gesto, cada intención. El alto mando humano no tardó en reaccionar. El canal de comunicación interplanetario zumbó con autoridad desde la nave de mando en órbita. Comandante Herón Val, esta es una directiva prioritaria. Devolverá a las crías inmediatamente. No se tolerarán incidentes diplomáticos. El vínculo debe romperse. Proceda. Herón cerró el canal sin responder. Lo hizo con calma, sin alterar su expresión, pero con el pecho en llamas. Miró al pequeño Felidar dormido junto a él. No era una cría cualquiera. Había algo más profundo, más íntimo, en ese lazo que se había formado sin palabras ni permisos. Horas después, recibió la visita de la teniente Mayra. Su rostro estaba endurecido, pero sus ojos denotaban preocupación más que furia. «¿Qué estás pensando hacer, Herón?», preguntó, cruzando los brazos frente a su pecho. «Lo que creo correcto». «¿Correcto? ¿Desobedecer una orden directa del mando? ¿Poner en riesgo una misión interplanetaria por una bola de pelos?». Herón se levantó lentamente, dejando que el cachorro se acurrucara en su brazo sin esfuerzo. «No nos eligieron por error, Mayra. Y si lo que dicen los Felidar es cierto, si estos cachorros son su futuro, entonces nosotros también lo somos». Ella lo miró fijamente durante unos segundos. Luego bajó la mirada, suspirando. «¿Sabes lo que significa esto, verdad? Nos tacharán de insubordinados. Nos aislarán.
Nos declararán fuera de protocolo. Y lo peor, quizás provoquemos una guerra. La guerra ya está aquí. Lo único que podemos decidir es si la enfrentamos solos, o con ellos. Esa noche, las tensiones llegaron al límite. 2 marines asignados como seguridad de perímetro intentaron cumplir con la orden directa. Se acercaron a los cachorros con guantes especiales y jaulas de contención. Lo hicieron con cuidado, casi en silencio, para no provocar. Pero no hubo necesidad. En el momento exacto en que uno de ellos tocó la piel de un cachorro, un rugido ensordecedor sacudió el campamento. Desde las sombras de los árboles altos, docenas de felidar adultos emergieron. Sus ojos ardían como carbones encendidos. No atacaron, no se movieron, pero su presencia fue suficiente para que los soldados congelaran sus movimientos. El cachorro liberado corrió de inmediato hacia Herón. Se refugió en su pecho con un chillido agudo, como si hubiese estado al borde del trauma. Uno de los felidar adultos, con cicatrices cruzando su rostro y un collar hecho de huesos, dio un paso adelante. Habló con una voz que retumbó más allá de los traductores. El pacto ha sido sellado. Lo que ha sido elegido por la sangre, no puede ser negado por el metal. Después se marcharon todos, uno por uno, sin volver la mirada. Dejaron tras ellos una tensión que se quedó flotando como una niebla invisible. Esa misma madrugada, Herón reunió a su equipo. No voy a forzar a nadie a quedarse. Cualquiera que quiera evacuar, tiene una ventana segura durante las próximas 6 horas. No haré preguntas. No juzgaré. Pero yo me quedo. Y cualquiera que decida quedarse conmigo, lo hará sabiendo que quizás no volvamos a pisar la tierra. Nadie habló durante largos segundos. Entonces la voz de Mayra rompió el silencio. ¿Y dejarte solo con esta pequeña cosa? Ni loca. Después, uno por uno, todos los miembros del equipo tomaron asiento. Incluso los más escépticos. No porque fueran idealistas, sino porque sabían, en lo más profundo de su ser, que algo sagrado había ocurrido en Yelkara. Algo que escapaba a toda lógica militar. Pasaron 3 días. Las relaciones oficiales con el Consejo Felidar quedaron en pausa. Las naves de los observadores abandonaron la órbita. El campamento humano fue declarado fuera de protocolo diplomático. Pero nadie se acercó. Nadie exigió nada. Mientras tanto, los cachorros crecían. No físicamente, aunque su metabolismo parecía acelerado, sino en inteligencia, coordinación, percepción. Uno de ellos comenzó a imitar gestos humanos con sorprendente rapidez. Otro aprendió a usar un panel táctil solo observando. Y el que seguía a Herón, comenzó a emitir sonidos más articulados. No palabras, pero fonemas. Como si intentara hablar. Los biólogos del equipo estaban desconcertados. Los patrones neuronales de los cachorros comenzaban a reflejar ritmos humanos. Y los escaneos mostraban una leve resonancia energética entre sus cerebros y los de sus compañeros humanos. No era solo afecto. Era fusión. Una noche, durante la guardia, Herón se alejó del campamento. Caminó hasta una colina cercana, llevando al cachorro sobre su hombro. Miró el cielo cubierto de estrellas. Luego, sin saber por qué, habló en voz baja. ¿Por qué nosotros? El cachorro alzó la cabeza. Sus ojos brillaron con la luz estelar. Y entonces, como si el universo decidiera responder a través de él, ronroneó con una cadencia que no era animal. Era un ritmo. Una frecuencia. Como si algo ancestral despertara en su pecho. Herón sintió un zumbido en su oído interno. Levemente. Apenas un eco. Pero no estaba solo. Mayra también lo sintió. Y otros del equipo, dispersos por el campamento, levantaron la vista al mismo tiempo. No era coincidencia. Algo se estaba conectando. De vuelta en el campamento, un informe codificado llegó desde la órbita. Los sensores de largo alcance habían detectado movimientos en el espacio profundo. Flotas desconocidas. Naves sin identificación aproximándose al sistema. Se estimaba contacto en menos de 5 días. Nadie sabía de dónde venían. Pero si sabían esto, los felidar no las habían convocado. Y por primera vez en siglos, la galaxia se preguntó si el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Los humanos, los insignificantes, frágiles y ruidosos humanos,
Habían sido elegidos por las criaturas más misteriosas de Yelkara. Y eso no era aceptable para todos. El pequeño Felidar se acomodó en el regazo de Herón, cubriéndose con su manta térmica como si entendiera que algo grande se avecinaba. Herón lo observó por un largo rato, sintiendo como el miedo se mezclaba con una certeza férrea en su pecho. «No dejaré que te alejen de nosotros», murmuró. «No ahora. No nunca». La noche siguió en silencio. Pero en la oscuridad del espacio, algo se acercaba. Y esta vez, el rugido no vendría de la selva. Vendría de la manada. El rugido de los cielos. El tercer amanecer en Yelkara llegó con un color distinto. Un tono grisáceo se filtraba por las nubes superiores, y el viento ya no soplaba con suavidad sino con ráfagas erráticas que traían un zumbido grave, como si el planeta entero contuviera la respiración. El equipo humano, aunque acostumbrado a las condiciones extremas de mundos desconocidos, sentía que aquel día era diferente. Las bestias estaban en silencio. El cielo, inmóvil. Ni un solo sonido provenía del bosque cercano. Y eso era lo más aterrador. Herón observaba el horizonte desde la plataforma de vigilancia. El pequeño Felidar, al que ya habían empezado a llamar simplemente Rune, estaba sentado a su lado, con las orejas en alto y los ojos fijos en el cielo. No jugaba, no ronroneaba. Estaba en alerta, como si supiera que algo venía. Y entonces, los vieron. 3 naves gigantescas emergieron del cielo como cuchillas rasgando la atmósfera. No eran Felidar. Eran de diseño desconocido, negras, triangulares, sin ventanas ni luces de navegación. Solo sombras flotantes que descendían sin emitir sonido alguno. Su mera presencia hacía vibrar la tierra. La base estalló en movimiento. Drones desplegados. Torres de defensa activadas. Soldados en posición. Pero todos sabían que nada de eso serviría. Las naves eran demasiado grandes, demasiado avanzadas. Y no venían en paz. Herón descendió por la escalera metálica con Rune en brazos. Lo envolvió en una manta táctica y lo entregó a Mayra. «Llévalo al búnker. No lo sueltes por nada. ¿Y tú qué harás?» «Lo que haga falta». La primera nave aterrizó a menos de 2 kilómetros del campamento. No hubo comunicación. No hubo ultimátum. Solo una puerta abierta y un zumbido grave que parecía interferir con las frecuencias del equipo humano. Las pantallas parpadeaban. Los traductores fallaban. Los drones caían del cielo uno por uno. Y del interior de la nave, surgieron. No eran soldados. Eran figuras delgadas, cubiertas por exoesqueletos negros que pulsaban con energía viva. No tenían rostros visibles. Avanzaban flotando a pocos centímetros del suelo. Parecían más espectros que seres vivos. Uno de ellos alzó la mano. La atmósfera tembló. Y en ese instante, una luz surgió del bosque. Cientos de ojos dorados se encendieron en la espesura. Los Felidar habían venido. Emergieron sin emitir sonido. Una manada completa de adultos, liderados por los mismos ancianos que días atrás habían advertido a los humanos. Caminaban entre la hierba como sombras nobles, con sus crines ondeando al viento. Pero esta vez, no venían a observar. Venían a luchar. El líder Felidar, el anciano del bastón de cristal, caminó directo hacia Herón. Habló en voz baja, pero con un tono que no admitía réplica. «Tú los has vinculado. Ya eres parte de la manada. Y donde camina la manada, ruge el planeta». Herón apenas asintió. No entendía el alcance de aquellas palabras, pero sentía la electricidad corriendo por su piel. Rune apareció junto a él, caminando solo, sin miedo. Se colocó a su lado y emitió un sonido agudo que hizo eco en las colinas. Y entonces sucedió. La nave enemiga emitió un pulso sónico. Una onda invisible golpeó la tierra. Algunos humanos cayeron al suelo. Los sistemas eléctricos colapsaron. Las torres de defensa explotaron. Pero los Felidar no se inmutaron. Permanecieron de pie, firmes, inamovibles. Rune avanzó. Y con él, los demás cachorros. Uno a uno, salieron del campamento y caminaron hacia el frente de batalla. No con miedo, sino con decisión. Formaron un semicírculo frente a las figuras enemigas. Herón quiso correr, detenerlos, protegerlos. Pero su cuerpo no respondió.
Algo más profundo lo sujetaba. El cachorro que caminaba junto a una médica alzó su cabeza. Un zumbido resonó en el aire. Otro lo imitó. Y luego otro. Hasta que los 5 emitieron al unísono una frecuencia que no provenía de sus gargantas, sino de lo más profundo de su ser. Las figuras enemigas se detuvieron. Por primera vez, dudaron. Rune dio un paso adelante y rugió. No era un rugido infantil. Era un sonido ancestral, poderoso, imposible para un cuerpo tan pequeño. Pero allí estaba. Y con él, una onda de energía recorrió el suelo. La nave enemiga se estremeció. Y entonces, los Felidar adultos se lanzaron. La batalla no fue larga. Fue una danza salvaje de precisión y poder. Los Felidar atacaban en oleadas coordinadas. Los humanos, aunque superados tecnológicamente, se unieron al combate. No como soldados con órdenes, sino como miembros de una misma manada. Cada humano tenía un cachorro a su lado, y cada cachorro parecía amplificar sus reflejos, sus sentidos, su fuerza. Los invasores retrocedieron. Uno cayó. Luego otro. La segunda nave emitió un chirrido y comenzó a elevarse. Huir. No era una retirada estratégica. Era miedo. Cuando la última nave desapareció en el cielo, el campo de batalla quedó en silencio. Cuerpos enemigos yacían inertes. Las marcas de energía ardían sobre la hierba. Y en medio de todo, los cachorros estaban sanos. Rune se acercó a Herón. Tenía una pequeña herida en el costado, pero sus ojos brillaban con más intensidad que nunca. Se recostó contra él. Herón lo abrazó con fuerza, como si de ese contacto dependiera su existencia. Lo hiciste, susurró. Nos salvaste a todos. Un rugido profundo resonó desde la colina. El anciano Felidar levantó su bastón y habló para todos. Los cielos han escuchado el rugido. La elección ha sido honrada. El pacto ha comenzado. Horas más tarde, los sensores del campamento detectaron una señal. Era una transmisión abierta, enviada desde el borde del sistema solar. Una voz artificial, distorsionada, habló en un idioma desconocido, pero fue decodificada por los sistemas automáticos. Han roto el equilibrio. Se han vinculado con los elegidos. La coalición ancestral no lo permitirá. Preparaos. Volveremos. Herón cerró el canal. Mayra, con el rostro cubierto de sudor y sangre, se acercó. ¿Qué significa eso? Significa, respondió Herón, con Rune en brazos, que esto fue solo la primera prueba. La cámara del búnker captó la última imagen del día. 5 humanos sentados junto a 5 cachorros, rodeados por una docena de Felidar adultos. El cielo, rojo por el atardecer. El viento, en calma. Y por primera vez en siglos, Yelkara rugía no solo con fuerza salvaje, sino con esperanza. El pacto de los elegidos. La calma que siguió a la batalla era irreal. El sol de Yelkara ascendía lentamente por el horizonte, pero su luz no disipaba del todo la sombra que había dejado el enfrentamiento. El aire olía a ozono, tierra quemada y algo más profundo, una mezcla de instinto y vínculo ancestral. Los Felidar se retiraron a los bordes del campamento, formando un círculo de protección, como si marcaran un nuevo territorio. Un santuario. Los humanos, aún conmocionados, trabajaban en silencio. Reparaban estructuras, recogían los restos de los drones, quemaban los restos enemigos. Nadie hablaba mucho. Todos sabían que habían sobrevivido a algo más grande que una simple emboscada. Habían sido testigos de un evento que no comprendían por completo, pero que los había cambiado para siempre. En el centro del campamento, los cachorros dormían en formación. 5 cuerpos peludos, alineados como pétalos de una flor. Cada uno respiraba al mismo ritmo, como si compartieran un solo sueño. Rune, sin embargo, estaba despierto. Estaba junto a Herón, en la plataforma de observación, mirando el cielo con ojos abiertos y atentos. No hablaba, pero su presencia era elocuente. Herón, con el rostro más envejecido que nunca, acariciaba el lomo del cachorro sin decir nada. Solo sentía. Horas después, llegó una delegación Felidar. No eran soldados ni ancianos. Eran los líderes del vínculo, figuras envueltas en túnicas negras y con marcas rituales que brillaban bajo la luz natural. Caminaban erguidos, con solemnidad. Se detuvieron frente al equipo humano sin preámbulo,
y uno de ellos alzó la voz. Han sido elegidos. Y por ello, deben ser consagrados. Herón frunció el ceño. ¿Qué significa eso? La respuesta fue inmediata. Lo que los cachorros han iniciado debe completarse. No es un simple lazo emocional. Han iniciado la sincronía. Si no se consuma, morirán. Y ustedes, con ellos. Silencio. Mayra se adelantó. ¿Qué es la sincronía? Un antiguo pacto. Cuando un cachorro escoge a un protector, vincula su vida a la del elegido. Comparten energía, conciencia, destino. Durante generaciones evitamos este lazo con otras especies. Pero ellos los han escogido. No podemos cambiar eso. ¿Y qué implica consagrarse? Aceptar. Abandonar toda neutralidad. Convertirse en parte de nuestra especie, sin dejar de ser humanos. Herón tragó saliva. Sintió el peso de las palabras. El calor del cuerpo de Rune se intensificó contra su pecho. No era una elección fácil. Era un salto sin retorno. La ceremonia se realizó esa misma noche, bajo el cielo estrellado. Los humanos elegidos, 5 en total, se colocaron en círculo con los cachorros. Los líderes del vínculo marcaron con sus garras los brazos de los humanos, dejando símbolos que brillaban débilmente. No dolía, pero sí quemaba, como si algo antiguo despertara en la sangre. Los felidar adultos comenzaron a entonar un canto grave, gutural, que no era idioma ni melodía, sino vibración pura. El aire vibró. El suelo tembló. Los árboles a lo lejos se inclinaron. Y entonces, los cachorros respondieron. Cada uno emitió un rugido agudo, penetrante. Los símbolos comenzaron a arder con fuerza. Y el vínculo se completó. Herón sintió como si una puerta invisible se abriera en su mente. Ya no estaba solo en su conciencia. Rune estaba allí, no con palabras, sino con sensaciones, imágenes, pulsos de pensamiento. Sentía su curiosidad, su miedo, su orgullo. Sentía incluso cómo percibía el mundo. Colores más vivos, sonidos más profundos, el sabor del viento, el calor de las raíces bajo la tierra. Mayra cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Su cachorro la rodeó con sus patas y la cubrió con su cuerpo. No era sumisión. Era entrega. Uno a uno, los humanos fueron absorbidos por esa nueva conciencia compartida. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Y todos sabían que ya no eran solo humanos. Eran vínculo. En los días que siguieron, algo comenzó a cambiar en el campamento. Los humanos movían sus cuerpos con más agilidad, como si anticiparan los peligros antes de que sucedieran. Dormían menos, pero no se sentían cansados. Podían comunicarse entre ellos sin palabras cuando estaban cerca. Y los cachorros crecían rápido. Demasiado rápido. En una semana, casi duplicaron su tamaño. Los biólogos estudiaban con fervor. El vínculo no era magia. Era una reacción biotecnológica provocada por un tipo de feromona cerebral emitida por los felidar en etapa temprana, que se activaba en presencia de empatía genuina. Pero había algo más. Los escaneos mostraban actividad anómala en el lóbulo frontal de los humanos consagrados. Como si una red interna se estuviera formando. Una especie de mente compartida en formación. El Consejo Humano en la Tierra reaccionó como se esperaba. Miedo. Ordenaron el cierre inmediato del proyecto. La evacuación forzada del planeta. Y el confinamiento de todos los soldados que hubieran participado en la ceremonia. Pero para entonces, era demasiado tarde. Herón transmitió un mensaje claro. No somos un experimento. No somos traidores. Somos la evolución. Los felidar no nos conquistaron. Nos completaron. Si nos obligan a elegir, elegiremos a nuestra manada. Mientras tanto, los satélites de observación detectaron nuevas señales en el borde del sistema. Flotas desconocidas. Grandes. Silenciosas. No respondían a mensajes. No llevaban identificación. Pero su trayectoria era clara, Yelkara. El Consejo Galáctico emitió una alerta roja. Se descubrió que las razas responsables de esas flotas eran miembros antiguos de una alianza secreta llamada el Concordato de Pureza, una organización que durante milenios había impedido a los felidar formar vínculos con otras especies, temiendo el despertar de la sincronía universal. Y ahora,
Los humanos habían encendido esa chispa. En la base, los vínculos entre humanos y Felidar se intensificaban. Podían comunicarse en sueños. Sentían emociones compartidas incluso a cientos de metros de distancia. Y en momentos de concentración, los humanos podían ver a través de los ojos de sus cachorros. Era como si una nueva especie estuviera naciendo, en tiempo real. Una mezcla de humanidad y ferocidad. Instinto y razón. Manada y conciencia. El anciano Felidar se reunió por última vez con Herón antes del inminente enfrentamiento. Pronto vendrán por ustedes, dijo, mientras el sol se ocultaba detrás de los pilares de roca. No por lo que son, sino por lo que representan. La sincronía, una red viviente entre especies, una galaxia sin jerarquías, es su peor miedo. ¿Y qué haremos? Lo que hace la manada cuando es acorralada, respondió el anciano. Rugir. Herón bajó la mirada hacia Rune, que ahora era más grande, más firme, con ojos que parecían saber demasiado. ¿Estamos listos? Rune ronroneó. Y en ese sonido, Herón sintió una respuesta sin palabras. Firme. Absoluta. Sí. Estaban listos. Y no pelearían por sobrevivir. Pelearían por el derecho a existir como algo nuevo. Cuando ruge la manada. La noche cayó como una cortina de obsidiana sobre Yelkara. El aire era denso, cargado de electricidad estática. El silencio no era natural. Era un silencio contenido, el que precede a la tormenta, el que nace cuando todas las criaturas saben que la muerte observa desde el horizonte. En el corazón del campamento, los humanos consagrados se preparaban. Sus cuerpos se movían con una sincronía fluida, casi felina. Sus ojos brillaban con un matiz nuevo, y cada gesto, cada mirada, era comprendida por los Felidar jóvenes que los acompañaban. No había necesidad de palabras. Lo que sentía uno, lo sentían todos. La manada era una sola mente, una sola voluntad. Sobre las colinas, los ancianos Felidar observaban en silencio. Eran testigos de algo que ni siquiera sus antepasados habían visto. Humanos y Felidar, unidos, no por conveniencia o estrategia, sino por una fuerza tan antigua como el universo, el instinto de proteger lo que se ama. Las primeras señales de la invasión llegaron con una vibración profunda que sacudió el suelo. No era un terremoto. Era el descenso masivo de naves. 3 flotas distintas. 49 cruceros de combate. 2 superestructuras de asedio orbital. Cada una perteneciente a una especie diferente del concordato de pureza. Razas que alguna vez gobernaron en la sombra, manteniendo el equilibrio galáctico bajo el control de unas pocas civilizaciones superiores. Yelkara, con su belleza salvaje y sus vínculos prohibidos, era ahora el epicentro de su miedo más antiguo, la ruptura del orden establecido. Los rádares humanos captaron la magnitud de la flota. El comando central en la Tierra, aún con dudas, ofreció una evacuación forzada. Pero el mensaje de Herón fue firme, transmitido a través de una señal abierta. No abandonamos a la manada. Si caemos, caeremos como uno solo. La primera oleada llegó con fuego. Los cielos se encendieron con lanchas de desembarco, cada una cargada con unidades de infantería biotecnológica, diseñadas para resistir entornos extremos y exterminar resistencia local sin necesidad de contacto prolongado. Pero no contaban con los nuevos humanos. Y menos aún con los Felidar. Los cachorros, ahora adolescentes, lideraron la carga. Herón sintió la señal mental de Rune antes de oír el primer disparo. Su corazón se aceleró, pero no por miedo. Por una euforia primitiva. Por un fuego que nacía en su pecho y lo empujaba hacia adelante sin cuestionamientos. Saltó sobre una estructura y disparó en el aire, mientras Rune se lanzaba entre los escombros, derribando una unidad invasora con una precisión letal. No era una batalla desorganizada. Era un ballet de instinto y tecnología. Cada humano sabía dónde debía estar, cada Felidar sabía a quién proteger. Los soldados enemigos comenzaron a caer, no por la fuerza de las armas humanas, sino por la brutal coordinación de los vínculos. Cada vez que un humano era herido, su Felidar lo cubría con el cuerpo, atacando sin compasión. Cada vez que un cachorro era derribado, el humano respondía con una furia imparable. El vínculo no era una debilidad. Era un multiplicador. En el flanco oeste, Mayra y su cachorro luchaban codo a codo. Ella, con un lanzador de iones al hombro, él,
con sus garras cubiertas de una armadura adaptativa que los técnicos habían desarrollado usando biomaterial Felidar. «Por aquí», gritó ella mientras destruía un dron aéreo. «Nos están flanqueando desde las rocas». Pero no necesitaba decirlo. Ya lo sentía. Todos lo sentían. A cientos de metros, Herón giró en seco, y desde su punto elevado envió una ráfaga de cobertura mientras su compañero lanzaba una onda sonora que desestabilizó las comunicaciones del enemigo. El vínculo entre ellos era más que telepatía. Era reacción anticipada. En el centro del campamento, los ancianos Felidar se sumaron a la batalla. No necesitaban armaduras. No necesitaban tecnología. Eran las armas vivientes más antiguas de Yelkara. Uno de ellos saltó sobre un tanque gravitacional, destrozando su núcleo con un solo zarpazo. Otro desmembró una unidad táctica con la velocidad de un rayo. Pero no era furia lo que los movía. Era equilibrio. Era justicia. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Rune, el pequeño cachorro que había elegido a Herón, se detuvo en medio del campo. Su cuerpo comenzó a emitir un resplandor. Un pulso vibró desde su pecho, recorriendo el suelo como un latido vivo. Los humanos cercanos cayeron de rodillas, no por dolor, sino por una sobrecarga de emociones. Amor, miedo, esperanza, coraje. Era la sincronía completa. Lo que hasta entonces había sido un vínculo entre individuos, ahora era una red total. Una conciencia compartida. Cada humano sentía lo que sentía su Felidar. Y cada Felidar, lo que sentía el humano más distante. Los invasores no entendían lo que ocurría. Disparaban a cuerpos que se movían antes de que las armas reaccionaran. Veían formaciones surgir de la nada, flujos de energía orgánica tejiéndose en el aire. Una nave intentó huir, pero fue derribada por una ráfaga conjunta. 4 humanos y sus compañeros lanzaron una ofensiva sincronizada que penetró los escudos más avanzados del concordato. Las flotas comenzaron a retroceder. No era una retirada táctica. Era miedo. No ante las armas, sino ante lo que estaban viendo nacer. Cuando el último crucero desapareció del radar, el silencio volvió. Un silencio distinto. No era el de antes de la batalla. Era el silencio de algo nuevo. El aire ya no pesaba. La tierra ya no temblaba. Los árboles parecían inclinarse, reconociendo a los verdaderos dueños del equilibrio. Herón cayó de rodillas, con Rune frente a él. Ambos estaban exhaustos. Ambos estaban completos. «Lo hiciste», susurró Herón, mientras tocaba la frente del cachorro. Rune respondió no con un sonido, sino con una imagen en su mente, una tierra lejana, cubierta de niños jugando con cachorros Felidar. Una humanidad distinta, renacida. Más sabia. Más salvaje. Más libre. Un mensaje codificado fue enviado esa misma noche a la Tierra, al Consejo, a toda la galaxia. Una simple frase, acompañada por imágenes del combate y del vínculo en acción. No somos soldados. No somos amenaza. Somos manada. Y la manada protege a su mundo. El mensaje se volvió viral en minutos. Millones lo vieron. Millones sintieron algo dentro de sí despertar. Una emoción olvidada. Una llamada ancestral. En el borde del universo conocido, otras especies observaron en silencio. Algunas con miedo. Otras con esperanza. Y algunas, con decisión. Porque la galaxia acababa de descubrir que una nueva fuerza había nacido. Una fuerza que no se podía dominar, ni comprar, ni disolver. Una fuerza que no obedecía leyes ni gobiernos. Una fuerza llamada vínculo. El rugido que cambió la galaxia. Pasaron 3 días desde la retirada de las flotas invasoras. Días en los que Yelkara volvió a respirar sin sobresaltos, como si el planeta mismo hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos. Las nubes recobraron su color plateado original. Las criaturas salvajes salieron nuevamente de sus escondites. Y la hierba alta, bañada de luz, ondeaba sin miedo. Pero la paz no era completa. La guerra había terminado, solo por ahora. Los escáneres orbitales confirmaron que las flotas derrotadas no regresaban a casa, sino que se reorganizaban. El concordato de pureza no aceptaría la derrota. No cuando lo que estaba en juego no era un planeta, sino la estructura de poder de toda la galaxia. Y el detonante era algo tan simple,
y tan poderoso, como el vínculo entre un humano y un cachorro. El Consejo Galáctico convocó una reunión de emergencia. No era una de rutina. No se celebraba en ningún planeta. Ni siquiera en el espacio civilizado. El lugar elegido era neutral, ancestral, el anillo de Hartún, una estación orbital forjada en los albores de la civilización intergaláctica, flotando en el vacío, lejos de toda frontera política. A la audiencia asistieron más de 70 especies, cada una con su historia, sus temores, sus prejuicios. Y, por primera vez, la humanidad tenía una voz, pero no venía sola. Herón, acompañado por Rune, fue elegido como representante de los humanos vinculados. Caminó por los corredores brillantes de Hartún sin trajes de gala ni acompañantes de seguridad. Llevaba un uniforme sencillo de campo, el símbolo de su escuadrón y la marca del vínculo tatuada en su brazo. Rune, ya no un cachorro sino un joven felidar en pleno crecimiento, lo seguía como una sombra majestuosa. Cada paso que daban, las especies reunidas los observaban. Algunos con fascinación. Otros con un temor mal disimulado. Y otros, con una reverencia que se acercaba al mito. El salón central era un círculo perfecto rodeado por columnas flotantes. En el centro, una plataforma de energía proyectaba al orador ante todos. Herón ascendió sin temblar. A su lado, Rune se sentó, erguido, orgulloso. Una voz artificial anunció el inicio del juicio. Este consejo ha sido convocado para determinar la legalidad y legitimidad del fenómeno conocido como vínculo transespecie, iniciado en Yelkara. Las partes deberán presentar pruebas. Y al final, se votará. Se alzaron decenas de voces. Protests. Objeciones. Acusaciones. Las razas del concordato reclamaban que lo ocurrido rompía tratados antiguos, que la sincronía era un arma disfrazada, que los humanos estaban manipulando a los felidar, o peor, siendo manipulados. Herón escuchó todo sin interrumpir. Y cuando se le concedió la palabra, no leyó discursos ni activó hologramas. Solo habló. Cuando llegamos a Yelkara, se nos advirtió que no tocáramos a los cachorros. No lo hicimos. Ellos se acercaron a nosotros. Ellos nos eligieron. No pedimos esto. Pero tampoco lo rechazamos. Pausa. No somos dioses ni conquistadores. No vinimos a cambiar su mundo. Vinimos a aprender. Y lo que aprendimos, es que el amor, el instinto de proteger, es más fuerte que cualquier tratado. Que un cachorro que duerme sobre tu pecho vale más que 1000 protocolos. Se oyó un murmullo en el salón. Algunos se removían incómodos. Otros escuchaban con atención contenida. Dicen que el vínculo es una amenaza. Que temen lo que somos ahora. Pero les pregunto, ¿es una amenaza que una vida se una a otra? ¿Que dos especies se miren a los ojos y se reconozcan? ¿O es una amenaza perder el control que siempre han tenido sobre el orden galáctico? Silencio. No venimos a exigir nada. No pedimos permiso para existir. Solo decimos esto, la manada ha despertado. Y no va a someterse. Porque lo que nos une no puede romperse. No con leyes. No con flotas. No con miedo. Rune rugió. Una vez. Claro. Firme. El sonido reverberó por toda la sala. No fue un acto de agresión. Fue una declaración. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno por uno, desde distintos sectores del consejo, comenzaron a surgir figuras con cachorros a su lado. Felidar jóvenes, claramente vinculados a individuos de otras especies. Diplomáticos. Técnicos. Soldados. Habían ocurrido más vínculos. En otros mundos. Silenciosamente. Sin informes oficiales. Pero habían sucedido. Herón lo entendió de inmediato. La sincronía no estaba limitada a los humanos. Estaba expandiéndose. Era una ola emocional, biológica, ancestral. Un despertar. El Consejo Galáctico entró en deliberación. 40 horas sin descanso. Las facciones se dividieron. Algunas especies se retiraron. Otras se aliaron. Se hablaba ya de una nueva coalición. Una nueva etapa. Y finalmente, la votación. El veredicto fue emitido con solemnidad. El vínculo transespecie es reconocido como fenómeno legítimo. La sincronía no será considerada una amenaza. Toda especie será libre de aceptarla,
¿O no? Pero no será perseguida. Herón cerró los ojos. Rune apoyó la frente contra la suya. Y la galaxia cambió para siempre. A su regreso a Yelkara, la manada fue recibida como héroes. Pero no hubo celebraciones militares. No hubo desfiles. Solo una caminata silenciosa por la pradera, donde los cachorros nuevos correteaban entre las piernas de científicos y soldados por igual. Los árboles brillaban con más intensidad. El cielo, despejado, mostraba 2 lunas llenas. Y por primera vez, los humanos no se sintieron visitantes. Se sintieron hogar. Tiempo después, el primer centro de vínculos fue inaugurado en la Tierra. Miles de personas viajaban para conocer, para sentir, para formar parte. Los niños jugaban con Felidar recién nacidos. Los ancianos lloraban al sentir esa conexión imposible. Y en lo profundo del bosque de Yelkara, una nueva generación de cachorros dormía en los brazos de aquellos que una vez fueron soldados, ahora guardianes del equilibrio. Las flotas del concordato desaparecieron. Algunas se rindieron. Otras se disolvieron. Y otras, simplemente huyeron de una galaxia que ya no podían controlar. Porque el poder ya no estaba en los imperios. Estaba en los lazos invisibles que unen una vida con otra. En el instinto de proteger. En el amor sin condición. En la manada. Última escena. Herón, ya canoso, observa desde una colina cómo los cachorros juegan con los hijos de humanos y Felidar por igual. Rune, viejo pero imponente, se acuesta a su lado. Herón sonríe y dice en voz baja: «Rugiste, pequeño. Y cambiaste las estrellas». Rune ronronea. La cámara se eleva hacia el cielo. Y el rugido, profundo y sereno, se escucha una última vez. Fin.